La ley de la resistencia y la aceptación no es una ley universalmente reconocida en el mundo espiritual ni en la filosofía metafísica más amplia. Sin embargo, puedo ofrecerte una perspectiva general sobre cómo estos conceptos se relacionan con muchas tradiciones espirituales y filosóficas. 1. Resistencia. La resistencia en un contexto espiritual puede referirse a la tendencia humana a oponerse o luchar contra lo que percibimos como desafíos, dificultades o cambios no deseados en nuestras vidas. Esto puede manifestarse en forma de apego a situaciones, relaciones o formas de pensar que ya no nos sirven o que nos causan sufrimiento. La resistencia a menudo está asociada con la idea de que debemos controlar o cambiar ciertos aspectos de nuestras vidas para encontrar la felicidad o el bienestar. 2. Aceptación. La aceptación en un contexto espiritual implica la disposición a reconocer y abrazar plenamente la realidad, tal como es, sin intentar cambiarla o resistirse a ella. Esto no significa resignarse a la complacencia o la inacción, sino más bien reconocer que hay aspectos de la vida que están más allá de nuestro control y que la paz interior puede encontrarse al aceptarlos en lugar de luchar contra ellos. ¿Cómo se aplican en la espiritualidad? En muchas tradiciones espirituales y filosóficas, se enseña que la resistencia al flujo natural de la vida puede causar sufrimiento innecesario. Se anima a las personas a practicar la aceptación como una forma de encontrar paz interior y liberación del sufrimiento. Esto no significa que no debamos esforzarnos por mejorar nuestras vidas o cambiar situaciones desfavorables, sino que debemos hacerlo desde un lugar de aceptación de la realidad tal como es en el momento presente. Ejemplo en el budismo. En el budismo, se enfatiza la importancia de la aceptación de las tres características fundamentales de la existencia: impermanencia, sufrimiento y la ausencia de un yo permanente. La resistencia a estas realidades puede llevar al sufrimiento, mientras que la aceptación de ellas es vista como el camino hacia la liberación del sufrimiento. Conclusión. Aunque la ley de la resistencia y la aceptación puede no ser una doctrina formalizada en muchas tradiciones espirituales, los conceptos de resistencia y aceptación son fundamentales en la búsqueda de la paz interior y el bienestar en muchas filosofías y religiones del mundo. La práctica de la aceptación puede llevar a una mayor comprensión y armonía con la realidad tal como es, lo que a menudo se considera un paso importante en el camino hacia la iluminación o la liberación espiritual. La importancia de la ley de la resistencia y la aceptación en el mundo espiritual radica en su potencial para fomentar la paz interior, la liberación del sufrimiento y el crecimiento espiritual. Aquí hay algunas razones por las que estos conceptos son significativos en el ámbito espiritual. 1. Reducción del sufrimiento. La resistencia a la realidad tal como es a menudo está asociada con el sufrimiento. Cuando nos resistimos a lo que está ocurriendo, generamos estrés, ansiedad y frustración. La práctica de la aceptación puede ayudarnos a liberarnos de estos estados emocionales y a encontrar una mayor tranquilidad y serenidad en nuestras vidas. 2. Fomento de la gratitud y la apreciación. La aceptación nos permite reconocer y valorar lo que tenemos en el presente momento. Al no luchar contra lo que no podemos cambiar, podemos desarrollar un sentido de gratitud por las cosas simples y cotidianas de la vida. 3. Mayor conexión con el presente. La resistencia a menudo nos lleva a preocuparnos por el pasado o el futuro, impidiendo que experimentemos plenamente el momento presente. Al practicar la aceptación, podemos cultivar una mayor presencia y atención en el aquí y ahora, lo cual es una parte fundamental de muchas prácticas espirituales. 4. Facilita el crecimiento espiritual. La resistencia puede ser un obstáculo para el crecimiento espiritual, ya que a menudo está asociada con patrones mentales y emocionales limitantes. La aceptación nos libera de estos patrones y nos permite abrirnos a nuevas perspectivas y experiencias que pueden contribuir a nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. 5. Promoción de la compasión y la empatía. La aceptación no solo se aplica a nosotros mismos, sino también a los demás y a las circunstancias que enfrentan. Al practicar la aceptación hacia los demás, cultivamos la compasión y la empatía, cualidades esenciales en muchas tradiciones espirituales. 6. Desarrollo de la sabiduría. La aceptación implica una comprensión profunda de la naturaleza impermanente y cambiante de la vida. Al reconocer y aceptar la impermanencia, podemos desarrollar una mayor sabiduría y una perspectiva más equilibrada sobre la realidad. En resumen, la ley de la resistencia y la aceptación es importante en el mundo espiritual porque proporciona un marco para liberarnos del sufrimiento innecesario, cultivar la paz interior y desarrollar cualidades esenciales como la compasión, la gratitud y la sabiduría.
Al practicar la aceptación, podemos encontrar una mayor armonía con la realidad tal como es y abrirnos a un camino de crecimiento espiritual y transformación personal. La práctica de la ley de la resistencia y la aceptación tiene profundas implicaciones en el mundo espiritual. Puede tener una serie de consecuencias significativas para aquellos que la adoptan como parte de su camino espiritual. A continuación, se detallan algunas de las consecuencias más relevantes. 1. Paz interior y serenidad. Una de las consecuencias más notables de la práctica de la aceptación es el desarrollo de una profunda sensación de paz interior y serenidad. Al liberarse de la lucha constante contra la realidad, las preocupaciones y el estrés disminuyen, permitiendo que la mente se aquiete y el corazón se calme. Esto crea un espacio interno para la tranquilidad y la armonía. 2. Liberación del sufrimiento. La resistencia a menudo está en el centro del sufrimiento humano. Al aceptar las cosas tal como son, se desbloquea la posibilidad de liberarse del sufrimiento innecesario. Esto no significa que uno no pueda enfrentar desafíos o dificultades, sino que no se aferra al sufrimiento emocional asociado a ellos. 3. Crecimiento espiritual y transformación. La aceptación es fundamental para el crecimiento espiritual. Al dejar ir la resistencia, se abre la puerta a nuevas perspectivas y experiencias. Se permite el aprendizaje y la evolución, lo que puede conducir a una profunda transformación en la forma en que uno percibe y se relaciona con el mundo. 4. Desarrollo de la compasión y empatía. La aceptación no solo se aplica a uno mismo, sino también a los demás. Esto fomenta el desarrollo de la compasión y la empatía hacia los demás seres. Al comprender que todos están lidiando con sus propios desafíos y dificultades, se cultiva una mayor sensación de conexión y comprensión hacia los demás. 5. Conexión con la naturaleza intrínseca de la realidad. La práctica de la aceptación conlleva una comprensión profunda de la naturaleza impermanente y cambiante de la vida. Se reconoce que todo está en constante flujo y transformación. Esta comprensión puede llevar a una mayor apreciación de la belleza efímera de la existencia y una mayor conexión con la esencia misma de la realidad. 6. Desarrollo de la sabiduría y la claridad mental. La aceptación requiere una profunda comprensión de la realidad tal como es. Esta comprensión implica una forma de sabiduría que va más allá de las concepciones mentales. Al liberarse de la resistencia, se clarifica la mente y se permite una visión más objetiva y equilibrada de la vida. 7. Vivir en el presente. La aceptación promueve una mayor presencia en el momento actual. Al dejar ir la resistencia al pasado o la preocupación por el futuro, se permite una experiencia más rica y plena del presente. Esto puede llevar a una sensación de gratitud y apreciación por la vida en su forma más simple y hermosa. En resumen, la práctica de la ley de la resistencia y la aceptación en el mundo espiritual conlleva una serie de consecuencias profundas y transformadoras. Desde la liberación del sufrimiento hasta el desarrollo de la compasión y la sabiduría, esta práctica puede llevar a una vida de mayor paz, armonía y crecimiento espiritual. Aquí tienes algunas sugerencias para el título de tu canal de YouTube sobre quiromancia.